Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Como se suele decir, que levante la mano quien no tiene algunas oportunidades en su CRM que están ahí, ni vivas ni muertas de parranda, sino que tienes cuentas inactivas, cuentas dormidas, ese tipo de cuentas que al final no entiendes muy bien por qué en algún momento de la historia del universo se quedaron a mitad de camino y al final, bueno, pues ni las contactas ni las puedes dar por perdidas. Bueno, pues hoy quiero hablarte en este episodio del podcast de las ventas de cómo puedes reactivar esas cuentas que están dormidas, de cómo las puedes despertar o cómo las puedes activar si están inactivas para vender, avanzar, conseguir unas oportunidades o incluso que te referencien. Porque al final tienes que tener en cuenta que en quien ya te compró una vez es mucho más sencillo que te vuelva a comprar. Así que si quieres saber cómo puedes potenciar esas oportunidades, esas cuentas que tienes dormidas para darle de aquí a final de año un empujón a tu CRM, a tu pipeline y a tus ventas, quédate, porque entonces este episodio, como siempre, es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayuda a vender más, a estar más estructurado y a encontrar ese equilibrio y ese trabajo personal que es necesario hacer para vender, porque vender es divertido, a la vez que exigente, es agotador, a la vez que retador y necesitas tener, bueno, pues una mentalidad y una manera de ser y de organizarte muy estructurada, a la vez que un pelín caótica, para que acabes consiguiendo los mejores resultados y además consigas tener paz mental y no te coman las horas que te dedicas a vender, que son muchas y muy largas. Te contaba en la introducción que hay muchas oportunidades, muchas cuentas que en algún momento de tu vida, de tu historia, te compraron y por circunstancias distintas de la vida, pues están ahí que no se les ha hecho mucho caso, ¿no? Son esos clientes que están ahí como medio adormecidos, medio dormidos, que no se han ido, pero tampoco están, ¿no? Esto suena casi como muy a mi versión más gallega, ¿no? De están ahí, pero depende, ¿no? Nunca han terminado de irse, pero nunca, ahora mismo no están del todo. Y esto, fíjate, esto lo que te va a ayudar es aumentar tus ventas, pero para aumentar tus ventas, porque ya te he comprado una vez y es mucho más sencillo que te vuelvan a comprar, pero para aumentar tus ventas tienes que entender que aunque te dé pereza reabrir la cuenta, es mucho más fácil que buscar una cuenta nueva, que sí, que tienes que buscarla, que aunque te dé miedo porque se fue algo que dije yo, fue algo que dijo el cliente, porque ese cliente dejó de comprarme y te puedes encontrar que ha habido otro trabajo por detrás que a lo mejor tú no conocías, bueno, pues también es bueno saberlo porque lo que no sabes es lo que te acaba volviendo en modo boomerang terrorífico y porque cuando ya hay una confianza previa, eso es auténtico oro puro si sabes cómo gestionar. Así que hoy te voy a dar estrategias para reactivar esas cuentas dormidas sin que suene a insistente, a pesado, ni se quedas apareciendo lo de hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, depende del nivel de confianza, ¿eh? Una cuenta dormida no es una cuenta a la que hace un mes que no le hablas, ¿eh? No confundamos, una cuenta dormida es algo que ya lleva mucha más tiempo. Y antes de contarte cómo puedes reactivar las cuentas, como siempre, déjame que te ponga el contexto, porque a veces yo creo que es importante entender por qué esa cuenta se ha quedado dormida. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque así hay muchas más probabilidades de que no se te vuelvan a quedar cuentas dormidas o cuentas inactivas, porque si te das cuenta de por qué sucedió,
puedes articular mecanismos que te inviten a no volver a repetir esta experiencia. ¿Cuáles son las razones más comunes? Pues mira, muchas veces son cambios internos de tu propia organización y de tu propia manera de trabajar, porque ya sea porque ha habido cambios en el equipo o en los productos o los servicios que estás vendiendo y ese cliente a lo mejor, bueno, pues ya como le vendía solo eso, a lo mejor se va quedando porque ya buscaré que le vendo y no le vuelves a contactar. Porque en algún momento te dijo que no tenía presupuesto, que estaba en un proceso de fusión o lo que sea y se quedaron ahí como medio camino. O porque directamente han cambiado las prioridades dentro de lo que tú estás haciendo, la empresa en la que estás trabajando. Y de repente ese tipo de clientes ya no es prioridad y se ha puesto el foco en otro tipo de productos, soluciones o de clientes. Muchas veces por una mala gestión del cierre anterior. Cuando se vendió, pues en algún momento o hubo un problema y por no enfrentarte, ay, 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 muy mal, ya lo sabes, por no enfrentarte lo dejaste dormir o porque a lo mejor, bueno, pues quedaste en mandar algo, tu cliente quedó en mandar algo y se quedó y se dilató y nadie persiguió y el uno por el otro, como se suele decir, la casa sin barrer. O porque también, la mayoría de las veces, no hay una falta de seguimiento estructurado. ¡Ajá! El seguimiento ha vuelto a aparecer en el podcast de las ventas. ¿Cómo no va a volver a aparecer si todavía me seguís preguntando por seguimiento y por presupuesto de ventas? Por supuesto que siempre va a salir el seguimiento, como para mí son las tareas fundamentales a la hora de vender. Si no hay seguimiento, acabas no vendiendo. O porque no hubo una razón para volver a hablar. Que quizás estas serían las 4, ¿no? Razones más habituales por las cuales se te apaga o se te duerme una cuenta. Porque ha habido un cambio interno, porque ha habido una mala gestión anterior, porque ha habido una falta de seguimiento o porque no hubo una razón, no se te ocurrió nada cómo volver a contarlo y con el tiempo y el día a día fue pasando y se fue quedando por el camino. Y ten en cuenta que una cuenta dormida nunca es una cuenta perdida, solo está fuera de tu radar, fuera de tu alcance en ese momento. Pero no porque esté fuera de tu alcance porque no puedas hacer nada con ella, sino porque no has pensado ni siquiera en ella. Así que el error más habitual es pensar que si no te ha comprado en meses, pues a lo mejor si hace un año o 6 meses, 8 meses que no hablas, pues que a lo mejor ya no te van a comprar nunca. Pues no, eso sí que no. Tú nunca puedes pensar que hay un no hasta que no lo tienes. Eso no significa que seas un pesado de la pradera persiguiendo a la gente hasta que te digan que no. Significa que no puedes pensar que tienes aquí una venta perdida si ni siquiera has hecho el esfuerzo o con estrategia de volver a acercarte. Dicho esto, como introducción de por qué se te duerme una cuenta, ahora piensa en esas cuentas que quizás ahora mismo las tienes en ese punto que podrían llegar a convertirse en inactivas y primera tarea que te pongo, piensa en esto, porque así lo que vas a poder hacer es no dejar que se duerman y seguir manteniendo cuentas activas, que eso es fundamental, mantener siempre las cuentas activas. Recuerda que todo este tipo de información, todo este tipo de píldoras formativas, de ideas de cómo recuperar cuentas, de ideas de cómo hacer un cierre, de ideas de cómo puedes llevar una reunión a buen término, todo eso lo tienes en la newsletter que escribo cada día. Tienes que apuntarte en eticacomercial.com/newsletter, lo tendrás en las notas del podcast y ahí es gratis y te aseguro que hay una información de valor y además solo por apuntarte a la newsletter, perteneces a la comunidad de Ética Comercial, donde cada mes nos sentamos, hablamos, construimos comunidad, hacemos networking y damos también píldoras formativas un poco exclusivas que a lo mejor en algún momento acaban saliendo hacia un podcast, pero quizás se quede solo ahí porque todos esos vídeos, todo lo que hacemos ahí, están en otro sitio distinto. Bien, ¿cuáles son esas estrategias para reactivar esas cuentas dormidas, cuentas inactivas? Lo primero es reaparecer, obviamente, pero con un contexto y con una propuesta clara. Por eso te decía que no vuelvas otra vez con lo de hola, ¿qué tal? Estoy por aquí, o lo de estamos trabajando en empresas como la tuya y de repente me he acordado en ti, porque eso suena fatal, porque parece que solo te acuerdas de ellos cuando realmente necesitas vender. Y entiéndeme, tú tienes que vender y tienes que cuidar a los clientes y existe lo que se llama gestión de cuenta. La gestión de cuenta es eso que te va a hacer que tengas siempre claro que un cliente, aunque no te compre, tienes que mantenerlo. Por eso, cuando haces una buena gestión de cuentas y de todas las cuentas y priorizas y trabajas de una manera diferente y eficaz con cada una de ellas, es más probable que no se te quede ninguna cuenta dormida. Y es más probable que seas capaz de volver a aparecer con una nueva conversación, con una nueva mirada, con una nueva manera de acercarte a hacer las cosas. Verás, imagínate, ¿cómo lo haces? Bueno, pues si hay una nueva persona en esa cuenta, es una buena oportunidad para, oye, ¿qué tal? He visto que habéis incorporado
en su día estuvimos trabajando, me gustaría contarte que lo que estuvimos haciendo con vosotros, que lo seguís teniendo, estamos trabajando para poder hacer este tipo de ampliaciones. Creo que sería bueno que me dedicaras un poco de tiempo. Bueno, estoy improvisando sobre la marcha, entiende que esto sería un correo, una llamada. Creo que sería bueno que nos pudiéramos sentar para que te cuente cómo os podemos ayudar a potenciar esto y que no se os quede de alguna manera desatendido y luego os pueda generar problemas. Esa es una buena manera. Estás acercándote a alguien que es una nueva persona, dándole un contexto de qué haces, por qué has estado ahí y qué más puedes hacer. Y aparte no eres una persona puerta fría, aunque esa persona no te conozca. Tú ya conoces la empresa y te has tenido que preparar muy bien qué le vas a contar y cómo, ¿no? Cómo vas a hilar que esté esa persona ahí con lo que tú ya has hecho y lo que puedes hacer. Eso es una nueva mirada y una manera de acercarte cuando hay una nueva persona. Y si no hay una nueva persona y si no hay ninguna cosa así como novedosa, ¿qué puedes hacer, no? Bueno, pues haz preguntas diferentes o de repente puedes coger y decir, vale, pues esto que yo estoy vendiendo, que le vendí a esta empresa y que estoy vendiendo en estos otros clientes, ¿por qué lo han comprado? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Qué más cosas están demandando? Y acercarte de manera proactiva, acercándote, aportando valor, que sé que suena súper manido, pero es que o aportas algo y das contexto o no va a haber manera de que realmente quieran volver a abrir la conversación contigo. ¿Esto significa que al primer mensaje, a la primera conversación vas a conseguir algo? No, probablemente no, soy realista, me encantaría poder decirte que sí. No es cierto, no lo vas a conseguir a la primera, pero sí que vas a conseguir generar una conversación diferente. Y en el momento en el que generas una conversación diferente es cuando tienes muchas más probabilidades de acabar cerrando la venta. Si no generas una nueva conversación, te vas a quedar en el hola, ¿qué tal? En el que te vendí esto y a mí me gustaría saber si lo estás usando. Bueno, es una pregunta, pero ¿qué le estás aportando? Estás pidiendo información. Y aunque hay que preguntar, y las preguntas son fundamentales para vender, cuando reactivas una cuenta, tienes que hacerlo aportando valor y intentando a la vez que te den más información para ver por dónde puedes tirar, porque si no estás yendo un poco a ciegas. También puedes hacer ese acercamiento aprovechando momentos puntuales del año. Pues si hay un cierre de un trimestre, si ha habido alguna noticia, si ha habido algún cambio en tu equipo, si de repente es una cuenta que compró alguien de tu empresa, pero tú no te habías presentado hasta ahora, es una buena oportunidad para poder acercarte. Y ahí vete preparado con los ojos abiertos para escuchar todo lo que nos dijeron al otro. Eso ya casi que podríamos hablar en otro episodio de cuando le das cuentas lo que te llevas de vuelta, ¿no? Pero entiéndeme lo que te quiero decir, que es una buena oportunidad aprovechar, bueno, pues esos momentos en los que, no sé, ha habido cambio de equipo, ellos también han tenido alguna noticia que pueda ser significativa y te puedes acercar, tú estás haciendo tu planificación anual y de repente empiezas a decir, esta cuenta me parece interesante y lo que quiero hacer es contactar como mínimo esto y te la planificas, y entonces ya vas teniendo, según vas viendo cada trimestre que quieres hacer, tienes una buena excusa. Yo te animo a que hagas esto con cierta frecuencia, igual que la semana pasada veíamos cómo limpiar el CRM, también deberías planificar con una buena gestión de cuenta cómo puedes acercarte y cuándo tienes que acercarte a determinadas cuentas que no te compran de manera tan puntual. Incluso aunque ya hayas tenido un contacto y no te hayan comprado, pero ya tienes un contacto y una relación de confianza. Planifica cómo vas a hablar, qué vas a contar y qué quieres obtener. Yo creo que ese es el qué, cómo, cuándo y dónde es lo primero que tienes que preguntarte a la hora de volver a retomar cuentas. Yo a veces me voy a reuniones o voy a tomar un café o me cruzo media España, como me pasó otra vez, para estar con un cliente que me compró en su día, pero me gustaría tener una relación más cercana y creo que si no nos hemos visto nunca en persona, es bueno poder hacerlo. Y eso es una de las cosas que hay que hacer. Quizás incluso podrías aprovechar eso para una visita presencial, para retomar el contacto, para tomarse un café, para charlar. Y a mí me parece que en la conversación distendida y en la de aportar valor en esa conversación distendida, no puedes ir sin habértela preparado, es en donde realmente acabas sacando mucha más información y acabas consiguiendo reactivar la cuenta. Entonces, ¿qué te planteo para que saques el máximo partido a todo esto te he contado hoy, que es reactivar una cuenta? Pues te planteo una especie de desafío, porque yo creo que estamos aquí en lo que nos queda, estamos ya casi a finales de septiembre, a finales del tercer trimestre del año natural, nos queda prácticamente nada, ¿qué? Nos queda, vamos a pensar que ya hemos acabado septiembre, nos quedan 3 meses y hay que pegar un sprint. Entonces me parece que es un buen momento justo para poder hacer eso y poder darle un empujón a tus ventas. Así que haz una lista de por lo menos 5, bueno, 5, entre 3 y 5
te podría decir más, pero vamos, prefiero que hagas menos bien que muchas mal. Cojas entre 3 y 5 cuentas que estén inactivas, que estén dormidas. Revisa quién era el contacto, averigua si sigue estando, si ha tenido un nuevo cargo para que puedas contactar y aprovechando que tiene un nuevo cargo le felicitas, si es una manera de acercarte. Define qué excusa puedes tener, que esta es una, puede ser otra de noticia de su sector, puede ser algo tuyo, y qué excusa, qué valor, qué conversación vas a tener que no sea lo de Lola me he acordado de ti. Porque si no te acercas con algo adicional va a ser mucho más difícil. Y recuerda que no se trata de yo soy muy pesada diciendo que hay que hacer seguimiento, pero igual de pesada que soy diciendo que hay que hacer seguimiento, siempre te digo que no puedes hacer seguimiento preguntando constantemente lo mismo, sino que puedes ofrecer algo, oye, a lo mejor podríamos reducirlo, oye, he estado pensando que si este año no se encaja, podríamos intentar hacerlo, me haces el pedido, te facturo en enero, vemos cómo lo financiamos, damos una vuelta. Puedes hacer ese tipo de acercamientos. Hay 1000 maneras de acercarse a un cliente dándole una vuelta a la manera en la que le puedes vender, al justo el problema que tenía por el cual no te compró, o justo al problema, o justo a lo que sí que solventaste vendiéndole, pero que ahora se te ocurre que en esas experiencias que has tenido en otros clientes vendiendo lo mismo, podrías complementarlo con otro servicio, con otra solución. Y con eso acabas teniendo una excusa perfecta, legítima y aportando valor para poder acercarte. Recuerda que sí que hay que hacer seguimiento, pero que no se trata hay que hacerlo con sentido. Así que prefiero que le dediques 5 minutos o 10 minutos o media hora a pensar en cada una de esas 3 o 5 cuentas que están dormidas, a que lo hagas así, como el que corre al vuelo y no piense cómo va a contactar, porque entonces estarás desaprovechando la oportunidad de ese contacto que estás haciendo desde cero. Así que recuerda esta frase por si tenías dudas. Donde hubo una buena relación, aún puede haber una oportunidad. Donde hubo relación, donde hubo confianza, esa se mantiene y es mucho más fácil recuperar el contacto, la confianza y la oportunidad si sabes cómo hacerlo, y créeme que estoy convencida que tienes los mimbres para poder hacerlo. Nada más por hoy. Espero que por favor recuerdes que una cuenta dormida no es una cuenta perdida, que tienes la posibilidad de recuperarla, vender y ampliar, mira, hacer upsell y cross-selling. Estoy contándote este septiembre cosas que puedes hacer para potenciar tus ventas, no solo por septiembre, sino por lo que queda de final de año, que sabes que siempre hay que hacer una especie de sprint. Y porque yo también estoy en ello, que aquí estamos todos los que dedicamos a vender, estamos justo en ese punto. Hazlo con sentido. Quiero decir, dedícale tiempo a pensar. Yo a veces me siento y le dedico pues un rato por la mañana o por la tarde, incluso a veces por la noche, incluso un fin de semana, a pensar, papel en mano. El otro día me puse, de verdad, papel en mano, a ver qué podía hacer, pensando en estrategia tal, que podía hacer con cada uno de los clientes. Dedícale tiempo a hacer eso, porque todo el tiempo que le dediques a pensar, a planificar, es tiempo después que en ejecución, que en el tiempo de ejecución, cuando digo ejecución es contactar, hablar, tener la reunión, va a ser mucho más fácil porque está en tu cabeza y eres capaz de hilar ideas, de hilar preguntas, de conectar puntos y a partir de ahí no solo retomar la relación de confianza, sino además acabar llevándolo a buen término, que es vender, pero solo si te lo preparas. Por eso soy tan pesada diciéndote que prepares las cosas, no porque sea una cansina, sino porque creo que la preparación es la madre de la acción. Primero planeas, después ejecutas, después seguimiento, mejoras y actúas, ¿no? Plan, do, act, check. Pues eso mismo en versión venta. Así que nada, te animo a que hagas eso. Recuerda, entre 3 y 5 cuentas y ya verás, cuéntame qué tal te ha ido. A ver si has conseguido reactivar alguna de esas cuentas dormidas. Nada más por hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te ha gustado, ya sabes, comenta, comparte, dame un like y cualquier cosa, pues aquí estoy. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.